Hola a todos, estamos con nuestra entrevistada Patricia Salgado, quien era mi compañera de trabajo, seca en competencias, un tema que vamos a tratar de profundizar a través de esta entrevista, la cual se fue al sur con muchas ganas, la vemos feliz, pero dejó un gran vacío acá en nosotros, ¿ya? Ella va a trabajar, o el tema que vamos a trabajar, como mencioné anteriormente, van a ser las competencias, y va a estar ahí dispuesta a contestar una serie de preguntas que tengo, 8 que más o menos ya están pauteadas y una sorpresa, Patricia. Ok. De sorpresa, ¿ya? La primera pregunta, o sea, va orientada a las competencias. Sabemos que existen muchas definiciones de competencia y que habitualmente se sitúan en tres componentes, que es obviamente los conocimientos, las habilidades y la actitud en realidad, cómo lo Actitud. solucionamos, haciendo los principios éticos y todo eso. Para ti, Mm. ¿cuál sería la mejor definición de competencias? A ver, mira, yo creo que es bueno adscribirse a la definición de Tobón, en donde se establece, cierto, que las competencias se van a entender siempre como un resultado del aprendizaje, ¿ya? Por lo tanto, la competencia podría entenderse, cierto, como una condición de salida, ¿cierto? Cuando estamos nosotros evaluando aprendizaje, ¿ya? Y ahí se integran esas capacidades que tú señalaste, pues, la capacidad que tienen las personas de poder integrar los conocimientos, las habilidades y las actitudes y valores, ¿ya? ¿Y qué sentido tiene el desarrollo de estas capacidades, cierto? Que en el fondo la persona que está situada en la relación de aprendizaje pueda ir resolviendo problemas o situaciones de diversa complejidad, ¿Ya? pero en distintos contextos. O sea, esta persona que cuando hablamos de las competencias, esta persona tiene que saber seleccionar, ¿cierto? Qué conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes le van a permitir resolver esa situación compleja en el contexto determinado. ¿Ya? Entonces, tiene la capacidad de tomar decisiones para obtener resultados exitosos finalmente. ¿Ya? Perfecto. Mm. O sea que tú te quedas con esa. Nosotros vamos Sí. a dejar en la descripción, voy a buscar esa referencia que tú me estás dando y la vamos a Mm. dejar vinculada la descripción del video para que después la gente pueda acceder y profundizar más en ella. ¿Ya? Perfecto. Y también es ese es el enfoque teórico del modelo educativo que tiene INACAP, que es donde yo he trabajado también durante varios años. ¿Ya? Entonces está señalado en sus bases, en su modelo curricular. Ya. ¿Ya? ¿Qué son, vamos a abrir a la siguiente pregunta que sería, ¿qué son las taxonomías y cómo influyen esto en las competencias? A ver, bueno, primero que todo, hay distintos tipos de taxonomía y tenemos que entender de que el concepto taxonomía se refiere a una clasificación, ¿ya? Dentro de las taxonomías que existen está una más antigua, ¿cierto? Que la de Benjamin Bloom, está la de Ronald Smith, que es contemporáneo a Bloom, y Marzano también es otra de las taxonomías que se utilizan bajo el enfoque por competencia, ¿ya? Yo principalmente me adscribo a la de Ronald Smith, en donde su clasificación está centrada, ¿cierto?, en los niveles en las habilidades del pensamiento, ¿ya? Y en los niveles de procesamiento de la información, ¿ya? Entonces ahí es donde encontramos los aprendizajes superficial, elaborativo y profundo, ¿ya? Y que permiten, en este caso, al docente, ¿ya? Que opera bajo esa taxonomía, le permite, ¿cierto?, poder ir clasificando, ¿cierto?, los objetivos de aprendizaje, ¿ya? Relacionados a las habilidades, a los conocimientos y a las actitudes que se espera que el estudiante desarrolle, ¿ya? Y ¿Ya? se va a traducir, ¿cierto?, en el aprendizaje específico que se espera lograr, ¿ya? Entonces, ahí encontramos, por ejemplo, a nivel superficial, el aprendizaje que es más memorístico, ¿cierto?, de repetición. Ya en el nivel elaborativo encontramos, ¿cierto?, que el estudiante es capaz de crear, pero con una información preexistente, una información dada, ¿ya? Y ya en el aprendizaje más profundo se enfoca principalmente en que el estudiante demuestre, ¿cierto?, que es capaz de generar un conocimiento de manera autónoma, de crear a partir de ese conocimiento, ¿cierto?, de diseñar, entonces, o de analizar, o sea, tener ya una metacognición respecto de lo que está desarrollando, o sea, poder reflexionar también respecto a su propio aprendizaje y establecer conclusiones de ello. Eso Ya. principalmente. Entonces, O nos sea, permiten podría eso, clasificar. concluir, Sí, exacto, pues, podría sí, concluir sobre lo que está trabajando. exactamente, pues generar nuevas Eso, propuestas también, pues.
efectivamente, eso es súper bueno, por ejemplo, o en la práctica cuando uno hace clases. Mm, Si bien yo soy informático, también he hecho clases, comentarle a la gente que uno de repente dice, pero es que, ¿sabes qué? No encontré la solución, pero está bien, de repente uno no encuentra la solución, pero ¿sabes por qué no la encontraste? ¿O mm, puedes decirme por qué ocurre tal problema y qué hacemos? O sea, a eso va un poco más orientado y que ahí mm. se más de saber el conocimiento, saber también cómo se hace una cosa y saber por qué no se está haciendo o cuáles son los problemas que voy a llevar a cabo, ¿cierto? Exactamente, exactamente. Por lo mismo a mí, cuando hablamos a nivel de competencia y también vinculado a las taxonomías, tenemos que saber dividir o saber orientar hacia qué ámbito del saber estamos nosotros evaluando la competencia. Si es a nivel del saber conceptual, procedimental o el actitudinal, que son esos tres bases, digamos, que tiene la definición de competencia. Entonces, referente a lo que tú dices, está bien, por ejemplo, dominar teóricamente un tema, ¿cierto? Pero a nivel de procedimiento es cómo tú llegaste a esa resolución y si no llegaste, qué proceso o qué nos faltó ahí, digamos, para poder llegar a esa resolución del problema. Saber muy bien cuáles son las habilidades propias de la disciplina que se está trabajando. Mm, Perfecto. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es, sabemos que toda la educación, ¿verdad?, ha cambiado. Antes era muy centrado en el objetivo, que el cabro sabe o no sabe, y tiraba exacto. una prueba y alternativa o desarrollo y sabe o no sabe. Con esto hay una diferencia entre la enseñanza por competencias versus otros modelos, como por ejemplo por objetivos, ¿cierto? Claro. ¿Cuáles serían las principales diferencias que tú notas? A ver, bueno, primero que la enseñanza por objetivo se basa en un enfoque teórico, ¿cierto?, que es conductista y cognitivista, ya en donde está centrado, ¿cierto?, en que el estudiante sepa, pero de una u otra manera no está contextualizado, no tiene la posibilidad de construir su propio conocimiento, construir esa realidad que está generando el conocimiento. ¿Ya? En donde ahí vamos a centrarnos un poco también en la relación o en los roles del docente y del estudiante, ¿ya? Porque en la enseñanza por objetivo, ahí el estudiante pasa o tiene un rol más pasivo en la educación, respecto del rol del docente que es totalmente activo y es el que transmite el conocimiento. ¿Ya? El estudiante se queda o recepciona, es un mero receptor de lo que el docente le puede señalar y por ende las evaluaciones están centradas en los saberes conceptuales principalmente y hasta cierto punto procedimentales, pero no son aprendizajes que son contextualizados a la realidad. Y ese es un punto clave del modelo por competencia, que el estudiante conoce cuál es el contexto en el cual él se va a desempeñar cuál es el ámbito de resolución de problemas al cual se puede ver enfrentado y ahí él selecciona las estrategias que va a utilizar para operar en ese contexto específico. O sea, A que su vez, si lo llamamos, por ejemplo, el ámbito de las matemáticas, sería saber por qué estoy sumando, o para qué me va a servir, o cómo sería un ejemplo de eso. exacto, mira, por ejemplo, en el ámbito de las matemáticas es conocer, y aquí hablo desde mi experiencia también, porque en la enseñanza básica, cuando yo estuve en enseñanza básica y media, cuando te pasaban las matemáticas, tú nunca vincularon a la vida diaria. Una de las cosas importantes que tiene el modelo por competencia es que está situado en la cotidianeidad. O sea, si tú le enseñas matemáticas a los niños hoy en la escuela, a los niños y a las niñas, ellos incluso podrían, por ejemplo, aplicar trigonometría en un sector rural, no sé, saber a la distancia que está la casa del vecino a partir de un árbol que hay ahí, por ejemplo. Podrían saber eso. En cambio, podrían contextualizar lo que vieron en la escuela, contextualizarlo a su realidad. En cambio, nosotros cuando estudiamos bajo el modelo por objetivo, yo nunca supe en qué aspectos de mi vida diaria yo podría aplicar todo lo que estaba aprendiendo. Entonces, el niño se cuestiona y dice, esto es innecesario, o sea, ¿tendré que saber todo esto? Pero bueno, tú lo asumes porque vas a la escuela y tienes que aprender y dar y demostrar que sabe a través de las pruebas, ¿cierto? Claro, En cambio efectivamente. acá,
Exacto, entonces en el modelo por competencias se usa un enfoque constructivista, pues. Entonces ahí ya el objetivo de aprendizaje se centra en estos tres niveles que conversábamos al inicio, ya de cognición, ¿cierto? Los procesos que son más bien afectivos, ya en términos valóricos, actitudinales, y que ellos sean capaces de vincular esto que están aprendiendo con su vida diaria en el caso de la enseñanza básica y media y luego en la enseñanza técnico-profesional, ¿cierto? O superior, vincularlo a su quehacer profesional. Entonces aquí ya pasamos con otra diferencia respecto del modelo por objetivos que tiene que ver con los roles. Ya el rol del docente aquí pasa a ser más bien un mediador de aprendizaje, un facilitador, ¿cierto? Y que actúa también como modelo, ¿cierto? Ese es un rol muy importante del docente que modela cómo hacerlo y el estudiante después va desarrollando, ¿cierto? Todo su potencial de aprendizaje, pudiendo seguir, ¿cierto? El modelo que le presentó el docente o también pudiendo descubrir otras formas de hacerlo a partir de lo trabajado en clase. Entonces aquí ya la enseñanza tiene más bien es más bien horizontal la relación, ¿cierto? Y podemos, ¿cierto?, desarrollar otra área del ser humano, pues, no solo en el ámbito cognitivo, sino que afectivo, social. Y aquí, obviamente, en términos de evaluación, ya no solo van a estar incluidas las pruebas escritas, por ejemplo, sino que también van incorporando otras estrategias de evaluación y además se entiende que la evaluación es un proceso, a diferencia del enfoque por objetivos, que era como una acción que era terminal. Al término de ello evalúo y te certifico que apruebas o no, o repruebas en este caso. Acá Perfecto, o no, sea que también cambiamos los instrumentos de evaluación. por supuesto, todo. Y se cambian las estrategias, las situaciones de evaluación, se cambian las estrategias evaluativas y los instrumentos, sin duda. Ya. Dentro de tu área de especialidad, en este caso que es más de humanidades, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es tu instrumento de evaluación favorito? Esta es una pregunta más personal. El favorito es que, mira, siempre va a depender del contexto de la evaluación, pues. Ya, si estamos hablando de una evaluación de proceso, sin duda los más recomendados van a ser, ¿cierto?, una escala de apreciación, o si es algo crítico que haya que evaluar, una lista de cotejo. Pero para explicar en términos cualitativos los desempeños, la rúbrica, sin duda. La ¿Cierto? rúbrica es mi La regalona, rúbrica. sí, sí, la rúbrica es mi preferida. ¿Y con qué lo sitúas, por ejemplo? Porque, por ejemplo, yo soy, o sea, yo también utilizo rúbricas, me gustan porque quedan las reglas mucho más claras, Sí, po. te permite a ti entregar o diferenciar esos niveles cognitivos y los alcances de logro de los estudiantes, pero Mm, yo habitualmente, o mi sesión favorita, o mi forma de evaluar favorita, es a través de los proyectos. En tu sí, po. caso, ¿cuál sería? Sí. Mira, acá nosotros, bueno, en el área humanidad se usa mucho el método de caso y aprendizaje más servicio, ¿ya? En donde en el aprendizaje más servicio, como tiene incorporados distintas instancias de evaluación de proceso, se usa mucho, por ejemplo, las escalas de apreciación, pero en la presentación del proyecto del servicio, sin duda es necesario evaluarlo mediante rúbrica, porque ahí se pueden incorporar las distintas ámbitos de competencia, pues, los saberes conceptuales, las habilidades y las actitudinales. Entonces, claramente ahí se traduce, ¿cierto?, en proyectos de intervención social que requieren, ¿cierto?, de distintas habilidades de los estudiantes que se pueden medir mediante rúbrica. Entonces, Perfecto, estamos parecidos, en el fondo somos de disciplinas distintas, pero lo que estamos evaluando en el fondo son competencias muy similares. efectivamente. Mm. Si tuvieras que de esta modelo por competencia escoger un elemento que es el que más te gusta, ¿cuál seleccionarías? O yo creo que el más destacable es que este modelo permite desplegar todo el potencial de aprendizaje que tiene el estudiante.
¿ya? En donde nosotros, con una mediación adecuada, eso es importante, ya que el profesor tiene que estar muy, muy impregnado de las implicancias del modelo por competencias, porque de lo contrario no se va a cumplir con el objetivo del modelo, pero sí creo que tiene un potencial, o sea, perdón, tiene la característica fundamental que cree en que el estudiante tiene la capacidad de desarrollar aprendizaje y que no es un mero receptor y después reproduce lo que el docente le dijo, sino que puede desarrollar creatividad, capacidad investigativa, pensamiento crítico, etcétera. O sea, podemos enumerar un sinfín de características y de opciones de desarrollo de los estudiantes. Perfecto. Ya, sabemos que hay un cambio, ¿verdad?, entre todo esto, y las tres siguientes preguntas vienen un poco a interiorizar en esos cambios, que es de algo tradicional, el modelo donde el profesor siempre está en la pizarra, adelante, escribe y los estudiantes me ven, y si tiene suerte y el profesor es querido, le podemos hacer preguntas y todo eso, que es ¿cuánto tiempo, por ejemplo, deberíamos dedicarle a la preparación de una clase, por ejemplo, de 90 minutos? Porque, claro, antes el profesor sabía todos sus conocimientos, sabía lo que iba a pasar en la clase, iba, se paraba en la pizarra, escribía, pasaba y hacía todo lo que tiene que ver con la clase o modelo tradicional. En este caso, por proyecto o porque estamos trabajando por aprendizaje más servicio, como dijiste tú, ¿cuánto tiempo más debería yo dedicarle, por ejemplo, para preparar una sesión de 90 minutos? Oh, mira, hay que pensar de que una evaluación de 90 minutos en diseñar el instrumento y la situación de evaluación te puede demorar más o menos unas 3 horas, ¿cierto? Para poder desarrollar una clase bajo este modelo por competencias que implica implementar estrategias didácticas distintas, claramente requiere un tiempo superior a eso, ¿ya? Perfectamente, o sea, va a variar dependiendo de la estrategia que nosotros utilicemos, va a variar el tiempo. Pero si estamos preparando, por ejemplo, un aprendizaje basado en proyectos, que implica diseñar, ¿cierto? La situación, problema al cual los estudiantes van a dar solución a través del proyecto, ¿cierto? Y eso tiene que haber, es como, yo digo, es como un manual guía que debemos elaborar, ¿cierto? En donde se establezcan objetivos de aprendizaje o bien los aprendizajes esperados, ya que en enseñanza básica todavía le siguen llamando objetivos de aprendizaje, a lo que en enseñanza superior nosotros le denominamos aprendizajes esperados. ¿Ya? De ahí derivar los criterios de evaluación y a partir de los criterios de evaluación empezar a diseñar el manual o guía de aprendizaje basado en proyectos, con los roles del estudiante, los roles de los docentes, las fechas de entrega, porque acuérdate que esta estrategia no es para desarrollarla un día de evaluación, sino que implica desarrollarla incluso a veces durante toda una unidad o todo un semestre estás trabajando por aprendizaje basado en proyectos. Entonces debes establecer plazos, también debes diseñar desde antemano, ¿cierto? Antes de presentarle la instancia a los estudiantes, debes ya diseñar los instrumentos de evaluación de proceso y de producto final. Entonces, si te fijas, perfectamente podría estar trabajando todo un fin de semana solo en una asignatura diseñando la estrategia de aprendizaje basado en proyectos. Y que eso, claro, tú puedes decir voy a invertir 2 días completos o varias tardes, ¿cierto? Pero eso te va a permitir trabajar toda una unidad de aprendizaje que pueden ser 30 horas, Ah, 40 horas, ¿cierto? Pero claramente requiere mucho más tiempo y yo pienso, a partir de la experiencia que he tenido de trabajar con docentes de enseñanza básica y media, pienso que por eso también en ello existe una dificultad en implementar el modelo por competencia, porque tienen una carga horaria full aula, con escasísimas horas para planificar al inicio del semestre y luego esas mismas escasísimas horas son para elaborar su material de clase y eso también lo tienen que destinar para la revisión. Entonces, pienso que ese es un factor tremendamente importante que influye en que los docentes les cueste mucho implementar estrategias basadas en el modelo por competencia. Y que me lo dijeron en las instancias de asesoría que desarrollamos el año 2019. sí, profundicemos un poquito en esas asesorías. Tengo entendido que hiciste asesorías en tanto a profesores universitarios, que es donde nosotros nos encontramos trabajando juntos, y Sí, profesores de media, ¿cierto? sí, básica y media, sí. Básica y media.
Cuéntame un poco la experiencia que Mira, rescataste de ahí. ya, partamos por los básica y media, ya, que ¿Ya? esto fue en el contexto de unas asesorías que se dictaron a una comuna específica de la región del Maule, a todas las escuelas y liceos, respecto a la implementación del decreto 67 sobre promoción, calificación y evaluación, ¿ya? Y ahí trabajé específicamente el diseño de instrumentos con los profesores, pero ahí nos dimos cuenta de que incluso las sesiones de asesoría a veces se nos hacían muy cortas porque teníamos que abordar estrategias de evaluación, no solo los instrumentos, sino que, bueno, estaban acostumbrados a evaluar mediante prueba escrita y algunas veces escalas de apreciación, ¿ya? Pero cuando tú les preguntas por las estrategias evaluativas que hay a la base, a lo más son declamaciones, disertaciones, pero, por ejemplo, desconocen los alcances de un aprendizaje basado en proyectos, un aprendizaje basado en problemas, demostraciones, que por ejemplo en el área de la química, la física, las matemáticas o la ciencia natural en el caso de los niños de básica, podrían ampliarse mucho más el repertorio de estrategias, pero ellos en el fondo se quedan súper cortos y desconocen los alcances de esas estrategias, o sea, hay un desconocimiento que está verbalizado por ellos, ¿ya? Y que influye, ¿cierto?, en la forma también en la motivación de los estudiantes, que es un eje importante en el modelo constructivista, ¿ya? La motivación del estudiante por aprender. Entonces, si te bombardean con contenido, es obvio que va a haber una escasa motivación para aprender. Entonces, bueno, dentro de eso estaban las debilidades y lo otro también el dominio de las taxonomías, cómo entender en la evaluación se centra, ¿cierto? Ellos tienen objetivos de aprendizaje y criterios de evaluación asociados a esos objetivos de aprendizaje y cómo deben integrar los tres ámbitos de competencia que conversamos al inicio. Entonces, finalmente ellos tomaban los criterios de evaluación asociados a los saberes conceptuales y omitían muchas veces en sus instrumentos de evaluación los objetivos o los criterios de evaluación asociados a las competencias genéricas, podría decirse, que eran los saberes actitudinales y también los procedimentales, ¿ya? O sea, había una escasa integración de los tres ámbitos de competencia, una escasa vinculación, ¿ya? Eso, por ejemplo, así como bien resumido, en los hallazgos en los profesores de enseñanza básica y media. Y en los de enseñanza superior, bueno, influye mucho el enfoque por lo cual fue formado el profesional. La mayoría de los profesionales que hacen clases en educación superior, que a mí me tocó asesorar, eran profesores más antiguos, como yo también, que fuimos formados en un modelo por objetivo en la enseñanza superior. Entonces, uno aprende, como lo dice el modelo por competencia, uno aprende bajo los modelos. Y los modelos que ellos tenían de ser profe era ese profesor que estaba parado adelante, que hacía su clase y se iba, ¿cierto? Con escasos espacios para las preguntas, para el descubrimiento, y por ende sus técnicas, o sea, sus métodos de evaluación eran centrados en objetivos. Mucha prueba escrita y costaba, digamos, abrir un poco el espectro de los instrumentos de evaluación y las formas de planificar una clase bajo el modelo por competencia. Entonces, también nos encontramos con ciertas brechas, pero tenía que ver con su modelo, cómo ellos fueron formados y es lo único que tú tienes a la mano porque eres profesional de un área, de una disciplina y no estás formado pedagógicamente. Ese va a ser un alcance que iba a ser, efectivamente, en la Mm, educación superior ya cuesta, o sea, el área de personas que están impartiendo la docencia mm, de un espectro más amplio. O sea, en derecho sí, no hay un profesor como un pedagogo, sino que hay no, abogados haciendo clases. En el área de la informática hay informáticos haciendo clases, gente que no ha sí, pasado por procesos de pedagogía. exacto. Entonces se torna sumamente importante nivelar ya como para tener una forma más homogénea de impartir las clases. Perfecto. ¿Ya? Ya hablamos un poquito de que los roles cambiaban un poco dentro de estos modelos y me gustaría Sí. preguntarte cómo esto afecta al molde, o sea, al rol, Mm. perdón, del profesor. Bueno, ahí vamos un poquito a lo que conversamos delante respecto a los tiempos, por ejemplo.
ya que como el modelo por competencias decíamos delante que incorpora o entiende que la evaluación es un proceso, ¿ya? Y que dentro de este proceso incorpora evaluaciones formativas, ¿ya? Que son las que van al libro, y de producto también, que son las sumas, ¿cierto? Eso implica que el profesor o profesora tiene que diseñar más instrumentos de evaluación y situaciones de evaluación asociadas a ese instrumento. Entonces, bien, impacta claramente en el rol del docente porque tiene que destinar más tiempo a la evaluación formativa. Y ahí viene la pregunta que me hacían los profes cuando estábamos en asesoría, pues. Me decían, ¿y en qué momento paso los contenidos? Entonces, volvemos al mismo problema. Los profesores centrados en la entrega de contenidos y no en el desarrollo de competencias. Entonces, tiene que ver con las exigencias también del Ministerio de Educación, porque te establecen un currículum y te dice, tiene que pasar todos estos contenidos, en donde ahí quizás la instrucción debiese ser, debe abordar estos objetivos de aprendizaje, ¿cómo? Busque estrategias o implemente estrategias, que es distinto a pase estos contenidos. ¿Viste? Entonces, impacta en el rol del docente en los tiempos principalmente. Ya. Y con respecto al estudiante, ¿qué pasa con el rol de los estudiantes? Mira, ahí, bueno, te voy a hablar un poco desde la experiencia en educación superior. Cuando llega un estudiante, viene habiendo cursado 12, 13 años, algunos, bueno, estuvieron en enseñanza preescolar, pero vienen con 13 años de enseñanza obligatoria, que tuvieron un modelo que se dice por competencias, pero que tenía muchos rasgos de modelo por objetivo, y llegan a la enseñanza superior en donde la autogestión en el aprendizaje es fundamental. Entonces, claramente el estudiante se confronta con una nueva realidad en donde tiene que asumir un rol activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje y viene acostumbrado a tener un rol pasivo. Entonces ahí cuesta mucho que el estudiante se empodere de este nuevo rol y se entienda como que él también tiene la capacidad de crear conocimiento, ¿ya? Entonces, como te digo, cuesta mucho. Y lo otro, pensándolo ahora en enseñanza básica y media, hay saberes, bueno, esto también en la enseñanza básica y media, el proceso de enseñanza vincula mucho a la familia, por ejemplo. Entonces, si tú le entregas un aprendizaje basado en proyecto a un estudiante de enseñanza básica, en donde debe trabajar en un horario autónomo, va a requerir del apoyo de la familia, ¿cierto? Lo que está pasando hoy día con las clases en línea, ¿cierto? Y ahí surgía un tema muy importante que yo se lo hice ver a los profes en esa oportunidad, que tenía que ver con el lenguaje, cómo redactamos nuestros instrumentos de evaluación. ¿Es para que lo entienda yo como profesor o tiene que entenderlo el estudiante y ojalá algún miembro de su familia? Porque, ¿cómo le pretendes dar un aprendizaje basado en proyecto a este estudiante si tiene una mamá, un papá o cualquier adulto responsable a cargo que a lo mejor tiene bajo nivel de escolaridad? Por lo tanto, sus niveles de concreción son mayores y poca abstracción. Va a generar un problema en la familia poder asesorar, acompañar en el aprendizaje de este niño o niña. ¿Viste? Entonces hablábamos de la simplicidad también con la cual debemos nosotros redactar los instrumentos de evaluación, la rúbrica, que sea entendible y que no solo sea para mí, que yo lo entienda, porque si le entrego esa rúbrica al estudiante, él tiene que entender qué se espera de él o ella, ¿viste? Entonces, como te digo, son impactos distintos. Efectivamente. Cuando, o sea, dentro de estos puntos, ¿qué era lo que más te decían los estudiantes cuando se enfrentaban a esta nueva realidad? Sí, por saber nomás. A ver, que, profe, no entiendo, era lo primero. Claro. Y lo otro es como, profe, ¿y qué tengo que hacer? Efectivamente. Porque para ellos es difícil, así como, ¿y dónde busco información? Si te fijas, ya estamos pensando en un rol pasivo. ¿Dónde busco la información? Dígame qué tengo que hacer, porque están acostumbrados a que le dirijan el proceso de enseñanza. Y acá más bien tiene una parte que es autodirigida y autogestionada, pues. Mm. Y, o sea, yo te voy a aportar un comentario que fue lo que más, o sea, como que más sentido me hizo. Y me dijo un estudiante, ¿y qué hace usted si yo lo tengo que hacer todo? También, también.
no en qué tiene el Claro, docente. ¿Viste? efectivamente. Ya, vamos a ir a la pregunta de ¿cómo encuentras que los profesores hoy en día, o sea, yo sé que te envuelves con varios núcleos de profesores, toman este aprendizaje por competencias? ¿Hay un antes, un después? ¿Hay, no sé, eh, personas que no les gusta o personas que sí les gusta? Mira, as- mira, aquí quizás podría ser un poco subjetiva mi apreciación, porque bueno, hay algunos que, ya, objetivamente te lo voy a decir, hay algunos que verbalizan de que no les gusta, que para ellos es más cómodo el modelo anterior, y que de hecho anterior, entre comillas, porque revisando las bases curriculares de enseñanza básica y media, este modelo por competencias viene desde los años 90 implementado en la escuela y que todavía se sigue haciendo por objetivo de otra cosa. Entonces, ahora lo ven como nuevo porque se está dando más énfasis, ¿ya? Pero hay algunos, pocos, que verbalizan eh, que les acomoda el por objetivo. Y hay otros que ahí es una interpretación más subjetiva mía a partir de su lenguaje no verbal, que sienten un agobio con este modelo por competencia, porque implica mucha más tarea fuera de aula para los profesores. A lo mejor dentro del aula, con este rol de mediador, puede significar un alivio, pero fuera del aula, en la preparación de una clase, en el diseño de un instrumento, claramente para ellos se les agobia ver tanta tarea que tienen que desarrollar, y eso sin duda, ahí es donde yo te decía adelante, más diálogo entre los estamentos. Porque, por ejemplo, dentro de las cosas que se conversaban en las asesorías era que por qué no generaban instancias colaborativas para diseño de instrumentos, estrategias, que tuvieran un banco de pruebas, de instrumentos de evaluación. Si en el fondo por ejemplo, todos los profes de arte tienen las mismas bases curriculares. Entonces, no es que, ay, esto sea para mí solamente, sino que tiene que haber también una solidaridad en compartir y en construir en conjunto los instrumentos. Se les haría mucho más fácil, Perfecto. ¿viste? De hecho, nuestro proyecto que es Educando en Competencias Digitales Docentes habla mucho de eso. Una de sus Sí, aristas es compartir, colaborar, crear sí, contenidos y no sí. solamente la búsqueda y uso de información, que hasta por Mm, ahí se ve un poco nivelado. Por ejemplo, cuando un profesor hace su diapositiva y necesita poner una imagen, no sé si todos o la gran mayoría busca que esa imagen sea sin derechos de autor, que se sí, pueda copiar, que pueda ser reutilizable, ¿cierto? Entonces, ahora yo voy a exacto. hacer dos preguntas secretas que tenía orientadas, que es ¿cómo crees tú que ha impactado estas clases virtuales, que no solamente se da aquí en nuestro país, Chile, ¿verdad?, sino que hay otros países Mm, como Colombia que están implementando aulas virtuales, México parece que también. Eh, sí. ¿Cómo afecta esto a las competencias? O sea, esto que sea digital, ¿ayuda a que aumentemos un proceso forzado o no ayuda? Mira, primero tener que considerar de que la tendencia en educación superior al menos está en acortar los tiempos para obtener una carrera, ¿ya? O sea, irse a lo medular y evitar un montón de asignaturas que a veces se consideran como medias de relleno, acortar los periodos de educación y tender hacia la educación en línea, ¿ya? Porque si tú te fijas, la educación en línea tiene mucho de este enfoque constructivista y este modelo por competencias, que es la autogestión, la moderación del aprendizaje, la motivación, ¿cierto? La construcción de esos aprendizajes. Entonces, claramente, acelerar el proceso pensando en todo lo que ya hemos conversado, de que todavía tenemos aquí muy instalado el modelo por objetivo, claramente para algunos ha sido complejo, muy complejo implementar la educación online, muy complejo, pero tiene que ver con las barreras propias del cuerpo docente y de los estudiantes, que estamos acostumbrados a una salita de clases, todos sentados, mirando hacia adelante, y que el profe les diga cosas, les entregue conocimiento. Y algunas veces juntamos las mesas y nos reunimos con nuestros compañeros a dialogar. Y somos también poco eficientes en el uso del tiempo. Y en la educación online lo que más requiere es que uno sea súper disciplinado y autogestionado.
porque no puedes perder el tiempo, porque si no se te acercan los plazos y ya tienes enfrente la evaluación, por ejemplo. Entonces, claro, yo creo que ayuda a que esta implementación acelerada de la educación online ayuda a que transitemos hacia las tendencias globales, ¿ya? Y nos impone también desafíos respecto de los propios paradigmas predominantes en los docentes y en los estudiantes, en tratar de construir nuevos paradigmas, ¿cierto? En valorar la educación en línea, porque si te fijas hoy día existe siempre el prejuicio de que, sacó una carrera online o sacó un diplomado online, es como, tiene menos valor, y todo lo contrario, o sea, todo lo contrario. Te impone un desafío. Para mí, yo tengo un diplomado tengo, lo hice, dos diplomados que tengo los hice en línea, uno es de la Chile y otro es de Cerebrum, que es del tema de neuroeducación, y si tú te fijas, no fue regalado, no fue Para regalado, nada. para nada. De hecho, a veces te impone más exigencia, pero te impone a ti el desafío de superarte diariamente en tus tiempos, en la organización, en la disciplina, en compatibilizar las otras tareas que tienes. Entonces, yo creo que también tiene que ver un poco de cultura, que nuestra cultura no está preparada todavía para que se valore la enseñanza en línea. Y hacia allá yo creo que tenemos que transitar, porque lo demás se va desarrollando, los profes se van a ir acostumbrando a subir sus instrumentos, sus clases, a diseñar su entorno virtual de aprendizaje, que tampoco es fácil, ¿ya? Requiere también harto tiempo, pero si lo haces bien una vez, no va a tener Hay problema una después. gran innovación de por medio. Sí, puedo utilizar herramientas de hecho que son en línea y que son libres, no tienes que pagar licencia, o sea, hay hartas herramientas que los profes podrían utilizar en pro de los aprendizajes o de este desarrollo de las clases de manera colaborativa, por ejemplo. Ya. Entonces, yo creo que es un tema cultural, la brecha, la barrera. Mm. Y ahora viene una pregunta que es compuesta, o sea, tiene dos Ya, aristas. ¿Qué es ya. para ti una competencia digital? Oh, ¿Y en qué nivel, en una escala de apreciación más o menos de 1 a 5, te catalogarías? mira, a ver, pensando en la definición de competencias ya a nivel general, ya, y llevándolo al ámbito de la competencia digital, ya te da un contexto primero. Me da el contexto de que esas competencias son digitales, o sea, todo lo que tenga que ver con el uso de tecnologías de información, ¿ya? Entonces va a tener que, está relacionada, a ver, podría definirla como un conjunto de conocimientos, ¿cierto? Sobre lo que son las tecnologías de la información, para qué sirven, y también en términos procedimentales saber usar una diversidad de herramientas tecnológicas para aplicarlas en algún contexto determinado. En este caso sería la enseñanza, ¿ya? Yo creo que esa podría ser mi construcción de la definición de competencia digital. ¿Ya? Y en cuanto a lo actitudinal, ahí tendría que ser un poco incorporar la disposición a utilizarla y agregarle valor a el uso de competencias digitales, o sea, el desarrollo de competencias digitales en todos y todas, alumnos, docentes, etcétera. Y la otra pregunta era de dónde me calificaría yo, de 1 a 5, yo creo que en un 4, en un Perfecto. 4, sí, ¿Por qué en un harías 4. hacer la diferencia del uno? ¿Qué es lo que notas tú que te falta, por ejemplo, para ser un nivel 5? ¿Qué me falta? A ver, yo creo que actualizarme más, porque me quedé con algunas herramientas tecnológicas que funcionaban por ahí por el 2017 más o menos, ya, y hay otras nuevas que han ido saliendo. Por ejemplo, el año pasado yo conocí el Kahoot en el primer semestre y algunos profes de la U me decían, no, nosotros lo venimos usando hace rato. Entonces, ahí tenía un ejemplo, ¿viste? Entonces yo me quedé, por ejemplo, con todas las herramientas del Google, el Classroom, los formularios, qué sé yo, el Symbalum, el diseño de entornos virtuales de aprendizaje en Moodle, eso lo manejo y está todavía vigente, digamos, para la enseñanza. Edmodo, por ejemplo, manejo y había otras cosas, pero me faltan otras. Po. Ya. A veces incluso la herramienta de ofimática, así onda Word, hay el Excel, o negada. No. Entonces, si te fijas, hay cuestiones que son tan sencillas, pero que no las sé en un nivel avanzado. Ya. Me quedo ahí como en el Perfecto. medio.
Oye, Patricia, yo quisiera agradecer tu tiempo, tu disposición. Me encantó esta entrevista. Va a ser la mejor de partida, es porque es la primera entrevista que vamos a tener para nuestro canal, que sí, para Súper. nosotros es súper importante. Eh, Mm, Agradezco tu disposición y tu gran conocimiento. Sabes que transmites súper fácil, me agrada la conversación, no es algo que, así como, uff, me están hablando de competencia, sino que te ayuda a mantener el hilo, ¿ya? Qué bueno, Que súper. si eso, algo que tú quisieras comentar, No, agradecerle a ustedes de haber confiado en mí para esta primera entrevista que tienen en su canal y es algo que a mí me encanta hacer, pues generalmente conversar sobre esto porque entiendo que el conocimiento también debe compartirse, no es solo para ti, sino que tiene que ser para todos. Y me alegra que también ustedes estén haciendo, hayan implementado esta iniciativa y les deseo todo el éxito del mundo en el proyecto que están trabajando. Así que muchas gracias. gracias, Pati. Les Que envío un sí. abrazo desde la Patagonia. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta entrevista sobre competencias, súper completa que nos da Patricia. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like al video y activar la campanita de notificaciones para que reciban nuevo contenido que vamos a estar subiendo, tips de uso de herramientas y cosas que a ustedes les va a permitir mejorar su gestión dentro y fuera del aula. Nos vemos.